Noches. Iniciamos Tertulia Teológica, un programa de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor en Bogotá, Colombia. Seguimos en este caminar de la historia. Estamos con el académico Joel Sarman, que nos viene enseñando sobre los puritanos en Inglaterra. Agradecemos su colaboración, hermano Joel. Buenas noches. Buenas noches. Hermano Joel, entonces seguimos adelante con el estudio. Ok, hemos hablado de los orígenes del puritanismo en los tiempos de la reina Elizabeth y cómo ella frustró los deseos de continuar la reforma que tenían algunos, y así comienza el puritanismo. Hemos hablado también del rey Jacobo y cómo él también frustró el deseo de avanzar la reforma en Inglaterra del puritanismo. Y hoy queremos hablar de la relación del puritanismo con el hijo de Jacobo, Carlos I. Cómo se desarrollaron las tensiones entre los puritanos y Carlos el primero. Pues Carlos nunca tuvo la astucia ni la destreza para gobernar que tuvo su papá. Él buscó seguir controlando el puritanismo con consecuencias desastrosas porque realmente no tenía las habilidades. El hombre amparó, por ejemplo, a católicos, casándose con una y manteniendo otros en su corte, y esto era un desastre en esos tiempos. Recordemos el complot de la pólvora de los tiempos de Jacobo. Los católicos en ese complot almacenaron pólvora para volar los edificios del parlamento, estando dentro el parlamento y hasta el rey. Entonces eso era grave y una traición. Y Carlos pues se casó con una católica y todavía los amparó, y es un ejemplo de la forma mal pensada y mal considerada que tenía Carlos de hacer las cosas. No consideraba las consecuencias y las limitaciones que le imponían pues las circunstancias en las que él estaba. Él también gastaba mucha plata. Eso lo hacen muchos reyes, pero él la malgastaba sin sabiduría económica en forma y no tenía cómo recuperar, no tenía forma de, como vamos a ver, de subir los impuestos. Él puso también como arzobispo al famoso William Laud. El arzobispo Laud, vamos a hablar mucho de él, pero él fue el gran enemigo del puritanismo. Y al fin lo degollaron. Y durante el reino de Carlos también creció una espiritualidad anglo-católica, ¿sí? El anglo-catolicismo dentro de la iglesia anglicana, que fue muy influyente. No fueron puritanos, pero incluyeron creyentes que sí fueron sinceros y maduros. Y estos fueron pastores poetas, predicadores poetas, contribuyentes a las bellas letras del inglés, que eso tiene una audiencia más allá de simplemente los lectores de obras de piedad, ¿verdad? Los que leen literatura leen estas cosas. Y ejercieron así una influencia enorme por la calidad literaria de sus producciones. Esto ha nutrido en Inglaterra y el mundo angloparlante hasta el resto del mundo, de algún modo, una corriente de cristianismo intelectual serio. Ellos no fueron puritanos, pero fueron cristianos serios de este momento. Es algo que a veces no reconocemos mucho en círculos como los nuestros, que idealizamos más el puritanismo. Pero estos otros han influido en el pensamiento y han atraído al cristianismo mucha gente intelectual que de otro modo quizás no serían atraídos. Y debemos respetarlos, porque nosotros no respetamos a los puritanos solamente porque son puritanos, sino porque son serios cristianos. Y si vemos en otros ámbitos serios cristianos, como lo son estos de la espiritualidad anglicana, alta anglicana o anglo-católica, pues si son serios debemos respetarlos por eso y enterarnos un poco de ellos. Aunque no vamos a hablar mucho de ellos, y quizás es una hipocresía que yo los mencione, pero sí son un factor importante en este tiempo. Así que no quiero, al describir las tonterías que hizo el arzobispo Laud, dar la impresión que todos los que se oponían al puritanismo no incluían quienes fueron usados en gran manera por Dios en otras y diversas formas. Por último, hablando todavía de cómo era el nuevo rey de Inglaterra, Inglaterra y Escocia, Carlos el I,
Él quiso imponer en Escocia el libro común de oración que tenían en Inglaterra, pero ellos lo rechazaron como una imposición en Escocia del catolicismo, y provocó así Carlos una reacción popular que le dio mucha fuerza al puritanismo. Entonces vemos que Carlos hizo las cosas muy mal. Le faltó sensibilidad al contexto y la forma en la cual sus decisiones se recibían. ¿Sí? Él no se daba cuenta cómo la gente va a tomar las cosas que yo hago. Y se debe a que era un terco y también era algo creído, en el sentido que creía que el rey le tenían que cumplir cualquier cosa. Él tenía un concepto antiguo del poder del rey, o medieval y quizás nostálgico del poder del rey, e impráctico. Y una persona más sensata entendería que esa forma de gobernar ya no se podía obtener en Inglaterra. Ya había demasiado cambio. El puritanismo, 2 veces ya frustrado, también ha cambiado en este tiempo. Ha tenido años para formar líderes, difundir pensamiento, organizarse informalmente y ganar apoyo de la nobleza menor y del parlamento. Y uno de los grandes errores que cometió Carlos es de agredir a su parlamento, invocándolo solo para cobrar impuestos y clausurándolo cuando pedían otras cosas. Y nunca se conformó con el poder limitado que tenía el rey en su reino, que tenía que responder a los derechos del hombre inglés. Estos derechos los representaba el parlamento ante el rey. Ya se había hecho, eso ya llevaba mucho tiempo, y el parlamento estaba creciendo en poder político e iba a seguir creciendo. El poder puritano, entonces, por lo que hizo Carlos, se alió con el parlamento que estaba creciendo en poder. Y cuando llegó la guerra, el puritanismo estuvo del lado del parlamento en general y en contra del poder de la corona. Y mucho esto es por la forma en que Carlos manejó las cosas. También hemos mencionado al arzobispo Laud. ¿Qué hizo él para empeorar la situación? Hablemos un poco de su vida. Él nació en 1573. Estudió en Oxford con un tutor que despreciaba el puritanismo. Y este tutor, este profesor, le inculcó a Laud ese desprecio al puritanismo. Ganó poder durante la Revolución Puritana, pero nunca fue la mayor parte de los ingleses. En 1601, Laud fue ordenado al sacerdocio. Siguió su carrera, su ambición lo llevó a puestos altos. Y la verdad es que Laud fue un hombre de mucha ambición y un hombre mundano. La astucia que él tenía en cuanto a las cosas de este mundo, pues eso puede ser muy útil, saber cómo se hacen las cosas, cómo se llevan a cabo los negocios en cuanto a esto o el otro. Pero a la misma vez suele ser la marca de una persona frívola, que le interesa lo pasajero, lo temporal, las glorias presentes, más que las venideras. Yo creo que nosotros lo reconoceríamos en cualquier cristiano, ¿sí? Si hay una persona, si se dedica a eso y no tiene ningún interés en las cosas de Dios, no es una persona seria en cuanto a las cosas que uno debe tomar en serio. Es más importante la vida espiritual. Y es por esto quizás que John Owen siempre pudo andar entre ambos campamentos. Ya que John Owen, lo menciono porque él tenía toda la teología puritana, pero en su forma de vida no era igual de sencilla quizás que algunos otros puritanos, sino que John Owen tenía quizás más lujos que uno espera en un puritano. Entonces se movía en círculos altos y no fue perseguido, por ejemplo, en el tiempo que John Bunyan lo fue, y hasta tenía contacto con el rey en ese tiempo, Carlos II. Y Carlos II le daba plata a John Owen para que amparara a sus amigos más humildes y perseguidos. Bueno, regresando a Laud, en 1625 fue Laud que dirigió la ceremonia que coronaron a Carlos I. Predicó cuando abrieron el parlamento, entonces se volvió muy importante este hombre
William Laud. Siguieron puestos, honores, favor con el rey hasta que en 1633 lo instalaron como arzobispo de Canterbury, el puesto más alto en la iglesia inglesa. Y no hay duda que es a lo que aspiraba llegar Laud. Buscó el poder y lo obtuvo y lo usó después para promover su causa. También fue un hombre inflexible y demasiado sensible a la crítica. Y esa inflexibilidad y sensibilidad a la crítica pues suelen ser señales de soberbia, ¿verdad? Y al conducirse uno en público con soberbia, tarde o temprano le va a ir mal. Por más compasivos que seamos cuando vemos una persona que se conduce soberbiamente, pues a todos les gusta ver que esa persona caiga, porque es justo, porque no nos agrada. Y la verdad es que la poca inteligencia y la poca sensatez y la inflexibilidad del rey Carlos, exageradas por la intransigencia de Laud, su inflexibilidad, son uno de los factores más importantes que al fin llevaron a Inglaterra a toda una guerra civil, y al fin del cual decapitaron al rey. ¿Qué exactamente hizo Laud? Amó el esplendor de la ceremonia y el ritual de la adoración. Para muchos, la forma de hacer estas cosas es importante, con el ritual y la ceremonia. Y para los puritanos es tan importante aborrecer la idolatría, como ellos lo llamaron, de no limitarse en forma sencilla a lo que dice la Biblia, que ellos pues chocaron con lo que amaba Laud y se polarizaron con su retórica a veces exagerada y la inflexibilidad realmente de ambos lados. Son inflexibles porque tienen convicciones, pero también la gente es inflexible porque somos tercos y porque han sido formados por sus dos frustraciones anteriores y no quieren volver. Los puritanos han sido formados por sus frustraciones anteriores y no quieren volver a ser frustrados. Una vez los frustró Elizabeth, otra vez lo frustró Jacobo y ahora tienen a este Laud y a Carlos y pues ellos quieren ver cómo salimos adelante porque, claro, creen que tienen la razón y que están en el lado correcto, el lado de Dios. El arzobispo mandó inspecciones para asegurar que los puritanos hicieran lo que se mandaba, ya que ellos no observaban el libro de oración común en forma estricta, que era la ley, tenían que acatarse al libro de oración común, y los puritanos obviamente no les gustaba usarlo, lo usaban a medias, pero no eran muy cumplidos. Vemos que es una confrontación entre dos formas de parecer, ambas de ellas estrictas. ¿Sí? Laud quiere que estrictamente sigan lo que dice el libro de oración porque él lo ha mandado. Los puritanos quieren estrictamente seguir la Biblia de forma sencilla, y pues se confrontan y fácilmente son llevados a un extremo o al otro en su punto de vista. Laud usó las cortes para perseguir a los que no estaban conformes. No manejó las cosas en forma suave, como había sido la costumbre. Lo hablamos con Elizabeth. Ella puso hombres de carácter maleable y ellos pues no les gustaba ser disciplinadores de la gente. Laud, sí. Cuando buscas persuadir, vas a dar oportunidad que la oposición tenga espacio para permanecer, ¿verdad? No aplastas la oposición, pero tratas de ganarlos, de persuadirlos. Cuando buscas constreñir por fuerza mayor, vas a hacer que tu oposición se resienta y que aumente. ¿Sí? A veces aumenta porque pues se resienten por la injusticia, que es algo que naturalmente todos resentimos y solemos ponernos al lado de la víctima. Y cuando Laud hizo esto con mano fuerte, pues la gente en general vio cómo estaba tratando al puritanismo y eso les ganó algo de simpatía. Bueno, tenemos una pregunta. Sí. Alejandro dice, ¿en qué marco teológico se encasilla a Laud? A eso llegaremos en un poquito. Él no le interesaba tanto la teología, pero era ortodoxo según lo que decía el libro común de oración y los artículos de la iglesia anglicana.
Muy bien, hermano, sigamos. Ok. Usando la ley y las cortes entonces, Laud polarizó la situación aún más. Hizo mártires de algunos de los puritanos más radicales, y esto aumentó la admiración popular por los elementos más radicales, más intransigentes del movimiento puritano. En 1639 al 40 se libró una guerra en Escocia. Laud apoyó a Carlos en la imposición del libro común de oración, que provocó una gran reacción popular. Una mujer en la catedral de Edimburgo, ellos no tenían, parece, sillas, y ellas llevaban sus banquitos para sentarse. Le tiró el banquito al que estaba leyendo el anuncio que de ahora en adelante, por orden del rey, iban a leer el libro común de oración en la iglesia, y que eso era un catolicismo y que no lo debían hacer, y se alborotaron. Y el resultado fue que una reacción popular condujo a que un presbiterianismo más consistente, una forma de hacer las cosas más puritana y menos episcopal y menos como todo lo que es el libro común de oración, se logró en Escocia. Se presbiterianizaron, por decirlo así. Y por consecuencia de los problemas con Escocia, y por falta de plata, porque Carlos carecía el poder de levantar impuestos, porque no se llevaba con el parlamento, pues él le tocó para financiar el tratar de manejar la situación de Escocia y el ejército que tenía, le tocó convocar el parlamento inglés en 1640. Porque ellos no se reunían así nomás, no es que automáticamente se reunía el parlamento como el Congreso, no, lo tenía que convocar el rey, y lo convocaba el rey para que hiciera las cosas que él quisiera, pero ellos llegaban y querían hacer las cosas que ellos tenían pues por hacer, porque eran como el Congreso, el parlamento del pueblo. En este parlamento los representantes buscaron arreglar los problemas con el rey, echándole la culpa a los consejeros del rey. Ellos dijeron, no es culpa del rey, es la culpa de sus malos consejeros. Y uno de los más notables era, por supuesto, el arzobispo Laud. Entonces, ¿qué hicieron? Es aquí cuando acusan a Laud de arminianismo, lo acusan de catolicismo, y no es verdad. A él, como he dicho, no le interesaba la teología tanto. Él no le importaba, y la realidad era que no era arminiano, porque los artículos de fe de la iglesia anglicana eran a lo que él se acataba, era más o menos calvinista, solo que no le importaba tanto, no le veía gran cosa, ¿sí? Pero como no estaba de parte del puritano, lo acusaron de ser arminiano, de ser católico, de abusar del poder, que sí era verdad, de todo, porque el hombre era bastante odiado. Y lo que hicieron este parlamento es que lo echaron en la torre en 1641. Y la torre es la cárcel por muchos siglos, la cárcel principal de Inglaterra, donde meten a todos los traidores y mucha otra gente, y los mártires del tiempo de María, los protestantes a veces. Al fin lo lograron condenar de traición al arzobispo Laud, pero no llegó a nada en 1644. Y entonces en 1645 lo dejaron en la cárcel en 1644, y en 1645, por acta especial del Parlamento, durante la Guerra Civil, condenaron a Laud por acta especial, sin nada más por ser tan altanero en el manejo de sus considerables poderes, y ahí sí lo decapitaron. Y el Parlamento puritano le mandó cortar la cabeza al arzobispo Laud, y lo lograron hacer en 1645. Lo interesante de eso es que en años postreros la iglesia anglicana conmemoró el día de la muerte de Laud como si fuera el día de un santo, que me parece tremendo, porque el hombre no era muy bueno, pero como luego odiaron a los puritanos, dijeron malas cosas de ellos, pues dijeron, los enemigos del puritanismo son nuestros amigos, y hoy conmemoran el día de la muerte de este malvado hombre. La estrategia laudiana
la estrategia que empleaba el arzobispo Laud sí fue de dividir el puritanismo moderado y el puritanismo radical. Y esa estrategia de polarizar a los enemigos de uno es una buena estrategia, pero en este caso polarizó la situación en general en el país. Los radicales, separados de la influencia moderadora de los moderados, pues se radicalizan más. Y por eso el hombre acabó quizás decapitado. Que no quiere decir que no es una buena estrategia dividir al enemigo. Suele ser una buena estrategia dividir al enemigo de uno. Cuando está ante las autoridades judías en Jerusalén, están los fariseos y los saduceos. ¿Y qué hace Pablo? Dice, esto es todo por la resurrección, que es algo en lo que no están de acuerdo esos dos lados, y los polarizó y se dividieron y se pelearon entre sí, lo dejaron y salió con Roma, ¿verdad? Y se escapó de esa situación en ese momento. Pero Laud no calculaba con astucia y fue demasiado llevado por odio y orgullo. Él no buscaba nunca una solución, buscaba la destrucción de sus enemigos y la imposición de su voluntad, y en vez logró la destrucción de sí mismo. La estrategia que se usó con éxito en los tiempos de Elizabeth, que ella sí polarizó, en los tiempos de Carlos no fue una buena estrategia. Y eso se debe a que el puritanismo tenía demasiada coherencia gracias a su respuesta a las dos frustraciones bajo los dos monarcas anteriores. Cuando es joven y débil un movimiento, es cuando es bueno aplastarlo. Lo digo, como una observación histórica. Es tiempo de negociar y acomodarse a la realidad. No se puede aplastar un movimiento que ya es maduro y fuerte sin mucho trabajo. Y ese es el problema que tuvo Laud. Mejor lo hubiesen acabado el puritanismo primero si lo querían acabar. Y es por eso que le fue mal a Laud. El impulso puritano y del parlamento era hacia una democratización, hacia una forma de gobierno más representativa de la variedad social. Y Carlos resistió eso, como cualquier monarca lo haría. Laud también lo resistió en la iglesia, pero las sociedades europeas se estaban volviendo demasiado complejas y fue cada año menos posible dirigirlos con una monarquía insensible a las realidades de todas las clases que las componían. Tenemos un par de preguntas. Ok. La primera es la siguiente, hermano. En sí, ¿cuál era la intención de Laud con todo lo que estaba haciendo para su propio beneficio? ¿En qué consistía? Pues en implementar su visión de una iglesia anglicana respetable, con ceremonia, con ritual, que demuestra su poder, que demuestra su consecuencia visiblemente, que es lo que quería también Carlos, un rey algo vanidoso y que cometía pues demasiadas tonterías en su gobierno. Son personalidades quizás algo parecidas, aunque Carlos el primero parece que fue en cuanto a su persona una persona mucho más buena y menos calculadora y más compasiva que el arzobispo Laud. ¿Es posible que en las iglesias confesionales se pueda poner la confesión por encima de la Biblia? Qué extraña pregunta. ¿Por qué nos hacen una pregunta así cuando estamos hablando de esto? Es posible que se pueda, pero el punto de una confesión es que contiene lo que enseña la Biblia. Y una confesión funciona así. La autoridad de la Biblia es absoluta, como la autoridad de Dios, porque es la palabra de Dios. Y la autoridad de la confesión es como la autoridad de nuestros padres, que no es una autoridad absoluta porque ellos no son Dios y se pueden equivocar, pero tienen bastante autoridad en nuestras vidas, ¿verdad? Porque Dios se las da. Es igual con una confesión, representa una interpretación fiable y responsable y que ha visto la prueba del tiempo y por eso tiene bastante autoridad, pero no se pone encima de las escrituras. ¿Es posible que la gente la pongan encima de las escrituras? Puede ser,
pero no es como debe hacerse las cosas. David también hace una pregunta. Hoy en día se recuerda el día de la muerte de Laud en Inglaterra. No sé, a ver, busco aquí por internet qué me dicen. Entiendo que después de esto lo pusieron. A ver si todavía lo hacen. Es interesante que hagan ese recordatorio, ¿no? A pesar de todo lo que hizo. Pero como usted manifestaba, era todo lo que fuera en contraposición al puritanismo, pues era, digamos, amigo de ellos. Sí, no lo puedo encontrar fácilmente para saber si todavía lo hacen. Sí, sin saber. Listo, hermano. ¿Hacemos una pausa? Ok.